Bien, nuevamente bienvenidos y buenos días. Ya inicié lo que es la grabación. Les voy a compartir en este momento lo que es mi escritorio para que puedan visualizar la presentación que se ha elaborado en el día de ahora. Eh, en este caso, a ver por acá. Como sabemos, esta es la tutoría número 4 correspondiente a la asignatura Fundamentos y Metodología de la Investigación. Los contenidos a desarrollarse en la agenda del día de ahora son los contenidos 2.3 el contenido 2.3 de la unidad 2. Ya les estoy compartiendo mi escritorio, no sé si ya les aparece, no sé si ya les aparece visible. En este momento ya les estoy compartiendo lo que es la presentación que se ha elaborado para el día de ahora. Confirmo por favor si ya les cargó. Carla, no sé si me puede confirmar. Bien, perfecto, nos dice acá. Bien, como saben, esa es la tutoría ordinaria número 4 correspondiente al sábado 15 de mayo de la asignatura Fundamentos y Metodología de la Investigación 2 de la licenciatura en Informática Educativa. Mi nombre es John Osvaldo Gómez Torres, soy el tutor encargado del grupo virtual 1. El coordinador de la asignatura es el licenciado José Alexander Ábalos Fuentes, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Para el día de ahora tenemos una pequeña agenda que consta de los puntos bienvenida y saludo, que bueno, es lo que desarrollamos previo a iniciar la grabación, ¿no? Un pequeño sondeo de lectura, que en este caso consta de dos preguntitas que son más bien para verificar que se esté leyendo el material, ¿no? En este caso el contenido 2.3 de la unidad 2. El desarrollo sería abordar ese contenido y al final pues ustedes tendrán un espacio para realizar preguntas, dudas, comentarios o inquietudes que les hayan surgido, ¿no? Ya sea con sus trabajos o con el material a discutir el día de ahora, ¿no? Dentro de los recordatorios, recordar que los días viernes, bueno, había puesto de 8 a 9, pero lo tenemos de 8 a 10, tenemos lo que son las tutorías de repaso previa a las tutorías ordinarias del día sábado. Por ejemplo, el día de ayer yo les envié un correo en plataforma a todos y todas informándoles, ¿no?, que íbamos a estar conectados para poder solventar las dudas sobre las observaciones realizadas en el primer avance. Como le mencionaba la compañera Carla previo al inicio de la grabación, estas observaciones no son evaluadas en el segundo avance que ya presentaron. Ya inicié la calificación del segundo avance y espero finalizarla los primeros días de esta semana que viene para poderles enviar las observaciones y así ustedes puedan disponer de un poco más de 2 semanas para poder solventar estas observaciones, perdón, en su segundo avance. Entonces, estas tutorías de repaso, recordarles que son previas a la tutoría formal. Por ejemplo, hoy tenemos tutoría formal. El día de ayer viernes yo pasé conectado. No sé si es que ya se solventaron las dudas, pero nadie se conectó. Entonces estuve esperando a ver si alguno tenía algún que conectaba para solventar alguna inquietud o aclarar algunas de las observaciones que ahí se han hecho. Y pues básicamente para eso sirven esas tutorías de repaso, o para eso las estamos utilizando, ¿no? También tenemos entre los recordatorios las actividades más próximas que tenemos, ¿no? En este caso, el día de ahora, lo que es la tutoría número 4, que es sábado 15 de mayo en horario de 10 a 12 de la mañana. También tenemos lo que es el examen corto número 2, que está previsto para el 18 de mayo. Y tenemos también los contenidos a evaluar en este examen corto, que sería el contenido 2.3 y sus derivados, ¿no? Que en ese sería del 2.3.1 al 2.3.6, que son los que vamos a abordar el, el día de ahora. Recuerden, según la configuración, eh, bien, aquí tengo mensajes, el micrófono, no sé por qué no me lee la computadora. Creo que son los mensajes que ya había leído del compañero Abel. Bien.
como les mencionaba, ¿no? Que en las indicaciones ahí les aparece que van a constar de 2 intentos, en los cuales la nota que se le asignará será el promedio de esos intentos. Dicho de otra forma, si usted realiza un solo intento y digamos que saca 8 de calificación en ese intento y no desea hacer el segundo intento, la nota asignada será ese 8, ¿no? Si hace 2 intentos y en uno tiene 8 y en el otro tiene 10, sería la suma dividido entre 2, entonces la nota le quedaría de 9, ¿no? Es decir, el promedio de las notas obtenidas en ambos intentos será la nota asignada en el examen corto en el caso en que se hagan ambos intentos. Dispondrán de un tiempo en el que estará habilitado el examen corto Buenos de días, 10. licenciado. Hola, sí, buenos días. Perdón. Pues fíjese que a mí con ese examen así me pasó Ujú. así me Hola. pasó con ese examen, le digo, el que hicimos, Ajá, de que como era la nota promedio y pues yo ya lo había terminado y ya faltaban solo 10 minutos y no ajá, sé ni cómo esta computadora últimamente me está fallando en cuanto al mouse, que ajá. de repente se me queda y entonces le doy enter y ya me aparece o me salta a otro lado y así. Y Ajá. eso me pasó en el parcial a mí de que de repente ya le había dado otra vez empezarlo y cuando ya faltaban solo 10 minutos, entonces yo sentí que todo se me vino abajo, porque ya tenía una buena nota y con eso de cuando son así, o sea, cuando a veces es calificación más alta, pues no me hubiera preocupado tanto, pero en ese momento era promedio de Sí, calificaciones. correcto. O sea, fue lo peor que me pasó, pues, o sea, al final la nota me quedó baja y yo me dije, ay, no, yo sentía tan feo porque, pues sí, fue una cosa bien Sí, sí. estresante porque había ocupado casi las 2 horas para hacer un solo intento y tener una buena nota y ya la tenía, porque casi 9 tuve en el primero y no sé cómo se me le puché otra vez eso y me Y le sale que reinició el segundo sí. intento. Ay, sí, Sí, créame que sí. fue fatal para mí. Comprendo, sí, en ese caso hay que tener más cuidado, ¿no? Porque sí, como usted me menciona, tener problemas de mouse puede volverle a suceder. La recomendación quizás sería que dejemos un poquito más de tiempo para la solución, porque entiendo que le faltaban 10 minutos para la hora de cierre, ¿verdad? Sí, Es lo que le ajá. entiendo. Sí, entonces sería de hacerlo quizás un poco más de tiempo de anticipación para poder eh, solventar cualquier incontingencia, ¿no? que ocurra en el desarrollo de la prueba. Eh, Dispondrán de un tiempo de 10 de la mañana a 10 de la noche para que puedan realizar la prueba. Esto porque se sabe, ¿verdad?, que algunos de ustedes trabajan, algunos tienen algunas actividades y pues es muy difícil que sea parte una hora específica. Entonces, en este caso se les da 12 horas para que ustedes decidan en el horario en que ustedes desean realizar la prueba, ¿no? Que comenzará a estar habilitado a lo que es 10 de la mañana y finalizará, perdón, a las 10 de la noche. También tenemos lo que es la tutoría número 5 el sábado 29 de mayo, siempre en horario de 10 a 9. Recordarles que previo a esta tutoría 5 se van a estar solventando dudas ya del segundo avance. Para esta fecha ya ustedes van a tener en sus manos las observaciones del segundo avance y yo voy a estar conectado en horario de 8 a 9 y de ser necesario de 8 a 10 eh, para solventar esas dudas que puedan surgir, ¿no?, sobre ese segundo avance. Sería el 28, que como lo dejamos para viernes, la tutoría es sábado 29, estamos hablando que el viernes 28 tendríamos lo que es la tutoría de repaso, que sería básicamente revisar las observaciones y poder ayudarles a solventarlas, ¿no?, en alguna medida. También tenemos lo que es la entrega del trabajo final, eh, que lo comentábamos con usted, ¿verdad, Carla, al inicio, de que está para el 6 de junio? Ya para esa fecha tienen que estar solventadas tanto las observaciones del primer avance como las observaciones realizadas en el segundo avance. La hora límite será a las 11:55. Nuevamente, quizás invitarles a que esto es básicamente todas las actividades, no dejemos hasta última hora para estar subiendo la tarea. Tratemos de tener la lista tal vez con un día de anticipación para que ustedes tengan margen
por cualquier inconveniente, ¿no? Puede ser que se vaya la luz, como les he mencionado en otras ocasiones, ¿no? Que se les caiga el internet, que falle plataforma o que haya algún otro inconveniente. Imaginemos que usted está a las 11:50 tratando de subir su tarea y se le va la luz y no regresa, pues probablemente tenga esa entrega tardía o incluso puede ser de que se le vaya toda la noche y sea hasta el siguiente día. Bueno, que básicamente aquí 5 minutos después sería ya el siguiente día, ¿no? Pero evitar eso, ¿no? Tratar de hacer la entrega con bastante antelación para que ustedes tengan esa posibilidad de maniobra, ¿no? De poder hacer su entrega en el tiempo establecido. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario, algo que deseen expresar, pues tienen el espacio para que lo puedan hacer, no sé. Bien, nos informa el licenciado Alexander que se le puede informar a él, en el caso suyo, Carla, lo que le ocurrió para anularle el segundo intento y así le hubiese quedado la nota de su primer intento. Él está pendiente siempre en el desarrollo de las pruebas ordinarias para que cualquier problema que haya surgido, como en el caso que usted nos expresa, se les pueda... Creo, licenciado, creo que es otra compañera. Ya ingresaron No, no, entonces. no, no Sí, sí, soy sí. yo, Carla. Ok, ok. Ajá, es otra compañera. Sí, yo pensé que era usted como solo habían ingresado dos a ver y usted creyó que era. Bien, entonces, pero igual, gracias por informar, el mensaje va para todos, ¿no? Y si surge algún inconveniente con el desarrollo de la prueba, pueden, ¿no? Hacerlo saber al licenciado Alexander para que anule el intento que le dio el problema, ¿no? Dice que para esta prueba también estará pendiente, al igual que en la prueba anterior, ¿no? Que es lo que les mencionaba, ¿no? Por cualquier incidencia, deben notificarlo en el instante en que lo tengan para poderle validar, porque imagínense de que culmina el intento y pues lo informa 1 hora después o 2 horas después de que ocurrió, pues por la cuestión de la credibilidad es bastante complicado, ¿no? Que se pueda hacer algo. Eh, entonces, básicamente ahí tenemos, ¿no? El apoyo del licenciado Alexander con cualquier problema que ocurra durante el desarrollo. No sé si hay algún comentario o alguna eh, pregunta, comentario, inquietud. Bien, si no tenemos aportaciones, pasamos entonces a una pequeña reflexión, ¿no? En ese caso, he elegido una imagen que dice que todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda la vida pensando que es un inútil. Me gustaría que de esta frase que estamos presentando acá, pues me den sus aportaciones, qué consideran ustedes, qué es lo que nos está tratando de decir esta pequeña frase o esta reflexión, ¿no? Y a qué nos está invitando. Porque todos tenemos diferentes habilidades en ese aspecto. Quizás, por ejemplo, mi compañera Tania puede ser buena para matemáticas, por ejemplo, y yo no soy buena para matemáticas, entonces no vamos a juzgar a una persona solo porque en ese aspecto, en ese ámbito no es buena, porque puede que en otro ámbito sí lo sea. Entonces, así en general, ¿verdad? Como lo dice ahí en la lectura, no podemos juzgar a un pez por su habilidad de trepar árboles, porque lleva toda su vida pensando que es un inútil. Muchas veces, y más que todo en el ámbito pedagógico se ve eso, o sea, en la educación, de que los maestros a veces tienden a generalizar, ¿verdad? Este es el inteligente y este es el que no, ¿verdad? Entonces, es un gran problema porque no sabemos que si esa persona puede tener grandes cualidades, no específicamente las que queremos ver, pero puede ser bueno para otra cosa. Pero desde el momento que usted ya generaliza y dice, no, pues no le resulta la matemática, no le resulta la escritura,
ya esa persona ya va quedando realmente no sirvo para nada, no soy bueno para nada, pero no sabemos en sí esa persona puede ser buena en habilidades, digamos, otras habilidades, ¿verdad? Entonces, es muy malo porque desde pequeño eso es muy importante, siento yo, que desde el kinder comenzar a instruir a los niños esa situación, no comenzar a apartar, este no sirve para el deporte, quitémoslo, este no sirve, porque desde ahí podemos ir arruinando a un niño que va a crecer con ese pensamiento de soy inútil, no sirvo para nada. Entonces, en el ámbito educativo siento yo que tiene mucho que ver el docente, ¿verdad?, en tratar de que el estudiante no sea así. De igual forma, en el caso de los hogares, ¿verdad?, tratar de que normalmente, digamos, hay hijos de una misma edad y comenzar a hacer la similitud, de tu hermano es quizás mejor o tu hermano, mira, entonces ahí esa problemática hay que tratar de erradicarla, ¿verdad? Que no siga tanto en un ámbito familiar como educativo. Perfecto, gracias por el aporte. Sí, efectivamente, no lo que eso nos invita es a eso, a que valoremos las actitudes, ¿no? Y las cualidades de los estudiantes, ¿no? Como saben, las carreras, ¿no? Informática educativa está directamente orientada, ¿no? A lo que es la educación. Entonces la invitación es esta, ¿no? De que cuando ustedes ya tengan la oportunidad de estar al frente de un grupo de estudiantes, evitemos no dañar a veces de esa forma a nuestros estudiantes, porque los comparamos a veces con otros estudiantes que sí tienen cualidades para X asignaturas, ¿no? Entonces, básicamente la reflexión va en todo lo que usted mencionaba, ¿no? Para el ámbito educativo y también para la vida cotidiana en general, ¿no? Muchas gracias por la aportación. No sé si alguien más quería participar. Sí, Carla ya lo dijo todo, pero yo voy a agregar un poquito más. Perfecto, Y perfecto. respecto a esto, pues también, como dice lo primero, es lo que hay que tomar en cuenta. Todos somos genios, sí, pero no todos somos en todas las áreas o en las mismas áreas. Entonces, no aprovecharnos muchas veces de lo que nosotros conocemos o sabemos hacer para marginar las capacidades de los demás. Y ya Correcto. como lo dijo Carla, en la educación, nosotros como futuros docentes lo vamos a tener que experimentar y para ello tendremos que investigar el entorno quizá del estudiante o las debilidades quizá que él tiene para reforzar en esa área y así, ¿cómo se llama? Prepararlo para que sea competente en lo que nosotros deseamos que este alumno sea. Entonces, no retar, quizás diría yo la palabra, no retar a alguien por sus debilidades, sino buscar siempre resaltarle en lo que él sabe hacer o ella sabe hacer. Igual nosotros, porque estamos estudiando, no vamos a marginar a aquellos que no lo están haciendo o hacerles preguntas que nosotros querramos que nos contesten con palabras técnicas, cuando a veces ni nosotros mismos como estudiantes que nos estamos formando podemos dar aportes así como muy técnicos. Y lo hablo de manera personal, quizás en este aspecto, pero sí, no aprovecharnos o no marginar la debilidad del otro, sino tratar de buscar o resaltarle lo bueno que este tiene. Eso sería. Gracias, excelente aporte. Bien, gracias a ambas por las participaciones. Hoy tenemos lo que es el sondeo de lectura. En este caso, he propuesto acá dos preguntas. Estas dos preguntas son sobre los contenidos que se han abordado en la unidad 2, en el resumen 2.3, ¿no? La primera pregunta es: ¿qué son las hipótesis? No quiero, bueno, si se sabe la definición formal, pues, y la memorizaron, pues bienvenida, sino qué son las hipótesis de acuerdo a la lectura que ustedes han realizado, es decir, qué recuerdan de la lectura, qué son las hipótesis. Y la segunda pregunta viene con lo que son las bases de datos. En este caso, proporcionar un ejemplo de base de datos. Ahí en el material aparecen algunos, pues puede ser uno de esos, o otro ejemplo de base de datos que ustedes conozcan o que ustedes se les venga a la mente, a ustedes se les venga a la mente, ¿no? Entonces,
El que guste participar, pues me dice con cuál de las dos preguntas y pues nos da su aporte. En cuanto a qué hipótesis, para mí pues es un enunciado que es un enunciado o una, ¿cómo decirle? Una suposición de algo y que buscamos en todo momento llegar a su comprobación mediante la investigación, ya sea de campo o ya sea de forma investigativa, nada más así partiendo de lo general hasta llegando a algo particular que sería, creo que, bueno, no sé si me confundí, pero creo que sería hasta llegar a comprobar lo que es el enunciado o la hipótesis que nosotros hemos planteado, esa suposición que nosotros creemos, hasta buscar un resultado para comprobarlo. Correcto. De hecho, no son proposiciones tentativas, ¿no?, de la realidad, es decir, son proposiciones que tienen un carácter de verdadero o falso, pueden ser ciertas o no, que explican determinada problemática de la vida cotidiana o de un fenómeno estudiado, ¿no? Tienen un carácter de verdad, quiere decir que eso, ¿no?, que son o verdaderas o falsas, ¿no? Quizás abonando un poco a lo que usted recuerda de lo que son las hipótesis, ¿no? Gracias por la participación. Nos queda la segunda pregunta. Un ejemplo de base de datos. Creo que eso lo hemos vivido bastante. Hemos visto incluso alguna base de datos. Alguien que recuerde qué es una base de datos o un ejemplo. Me proporciona un ejemplo de una base de datos. Pues ahorita es lo que se me viene a la mente. En el caso de que sería una base de datos, para mí es como llevar un registro, un control. Una base de datos, si lo vemos así general, no precisamente tiene que ser verdad a través de un sistema, sino que más bien podemos mencionar una base de datos, por ejemplo, en una zapatería podemos llevar un control así a mano, hay tantos zapatos rojos, por ejemplo. Entonces, eso ya viene a ser una base de datos, es un control. Claro, ya hablando de programas, ¿verdad? Y de sistemas, es lo mismo, pero ya, ¿verdad? Con software, con equipos que nos permite realizar este control. Sí, efectivamente. Por ejemplo, creo yo que la mayoría recordará antes, cuando no se tenían tantos celulares y teníamos, por ejemplo, teléfonos fijos, las compañías de teléfono nos brindaban un librito donde aparecían los nombres de todas las personas que tenían teléfonos fijos, ¿no? Aparecían los números, aparecían los nombres, aparecían el municipio en el que residían. Esas, a grosso modo, son bases de datos. Obviamente, no con la invención de la tecnología y con todo lo que tenemos, ahora existen, mejor dicho, registros que manejan las compañías telefónicas que son todos ya digitalizados, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar, creo que a la mayoría nos ha pasado que a veces nos llaman de Tigo, de Claro y nos ofrecen algunas prestaciones y siempre inician la conversación diciéndonos, por ejemplo, Tigo, los operadores, sabemos que mensualmente consume $10 de saldo y le proponen algún plan, ¿no? Entonces, eso, ellos tienen toda esa información almacenada en una base de datos y les posibilita a ellos tomar decisiones a partir de esa base de datos, ¿no? Entonces, aquí hemos visto tres ejemplos con el que usted nos mencionaba de lo que son bases de datos, pero ya lo vamos a revisar más a profundidad con la teoría, ¿no? No sé si alguien más desea participar o algún comentario que desee expresar previo a que iniciemos el contenido. Bien. Como les mencionaba, el contenido a abordar es de la unidad 2, el contenido 2.3, que es el problema de la investigación. Cuando escuchamos la palabra problemas, que a nosotros, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? A veces son inconvenientes o fallas que surgen en distintos contextos de la vida real y que requieren de una solución, ¿no? Es decir, tenemos una problemática social en la sociedad
y esa problemática requiere una solución. Por ejemplo, a veces vemos manifestaciones de personas porque no tienen agua. La problemática en ese caso es que ellos no tienen agua y vemos que a veces salen a hacer paros al transporte público porque ellos necesitan esa solución, y la solución es que a veces se les repare, se les cambie una bomba o se les lleve agua con pipa, etcétera. Entonces ahí vemos una problemática que están ocurriendo ciertas fallas en un contexto y requieren de una solución. Eso es lo que entendemos por problemática, la cual en muchas ocasiones es de manera urgente y a veces no hay tiempo para pensar en la solución adecuada o en la más adecuada, ¿no? Y se hace un tanto a la ligera, ¿no? Ahora bien, una investigación por su parte es una búsqueda que se desarrolla con el objeto de incrementar el conocimiento acerca de determinado asunto. Por ejemplo, si tenemos una teoría que nos dice, por ejemplo, el rendimiento académico está relacionado con la motivación del estudiante por el estudio, valga la redundancia. Entonces, si usted realiza una investigación en su centro escolar que busque determinar si esta teoría es cierta, lo que está haciendo es incrementando el conocimiento existente, ¿no?, sobre esta teoría. Entonces, básicamente, eso es lo que viene siendo una investigación o el objetivo de la investigación, que es incrementar el conocimiento que existe sobre determinado asunto. Al investigar, la persona o equipo de personas analizan diversas cuestiones, realizan experimentos, buscan pruebas, etcétera. Es decir, hay una inmensa cantidad de actividades que el investigador puede realizar para poder llevar a cabo la consecución de un objetivo de investigación, ¿no? ¿Qué nos está diciendo básicamente entonces lo que es una investigación? Es como una problemática, pero no del tipo de problemas que estamos abarcando acá, porque acá necesitamos una solución inmediata y acá puede ser que la solución sea a mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, nos está planteando una disyuntiva entre lo que son problemas de la vida cotidiana y lo que es una investigación, que muchas veces es vista como una problemática. Pero ¿por qué es vista así? Veamos acá la siguiente presentación. Un problema de investigación es aquello que se desea explicar a partir de la tarea del investigador. Su acepción como problema, que es lo que les estaba mencionando, se vincula a que generalmente las finalidades de una investigación es brindar soluciones. Es decir, cuando nosotros desarrollamos una investigación, lo que estamos buscando es muchas veces dar una respuesta a una problemática existente. Entonces, por eso es que a veces es visto o es aceptada lo que es la palabra problema dentro de la investigación, por esta razón, porque en casi todas las ocasiones lo que se busca es eso, brindar una solución directa a algo que está acaeciendo directamente en un entorno en particular bajo una teoría existente. Lo que se investiga de este modo supone un problema a resolver, es decir, cuando lo que hace la investigación es brindarnos una solución a un problema, entonces suponemos que hemos resuelto ese problema, ¿no?, cuando logramos tomar decisiones previas. A veces cuando abordamos, por ejemplo, en la parte de estadística, algunos conceptos de esta índole, vamos a ver, por ejemplo, ahí aparece lo que es la estadística descriptiva, la estadística inferencial, y la diferencia es que en una se toman decisiones y en la otra no. Por ejemplo, si yo en una zapatería realizo una investigación para ver cuáles son los 3 pares de zapatos que más se venden, puede que yo me quede solo con esa información y me diga la investigación los 3 estilos de zapatos que más se venden son estos, estos y estos, y usted conoce esa información y puede describir que esos son los que más se venden, ¿no? Pero si usted no toma ninguna decisión a partir de esa información que le ha brindado la investigación, entonces se queda únicamente en estadística descriptiva. Cambia a estadística inferencial ya cuando usted toma una decisión a partir de eso. Por ejemplo, puede ser comprar más zapatos de esos estilos para vender e incrementar lo que es la productividad. Ahí pasamos ya al apartado de lo que es la estadística inferencial, ¿no? También nos dice que fundamental y necesario es que los responsables de un estudio o proyecto lleven a cabo la determinación del problema de investigación. ¿Por qué es tan importante esto? Porque usted como investigador debe de tener claro cuál es la problemática que va a abordar, y el lector que, valga la redundancia, vaya y lea su informe final o su proyecto de investigación, entienda de esta lectura, puede ser cuando hablamos del planteamiento del problema,
qué es la problemática que se pretende abordar con esa investigación. Entonces, es fundamental y necesario que el investigador determine específicamente cuál es la problemática que se va a investigar. Y es que de este dependerá lo que es la calidad de respuesta que se obtenga, es decir, del resultado en cuestión. Imaginémonos que usted no tiene clara lo que es su problemática de investigación. Usted plantea su planteamiento del problema, usted hace sus objetivos, su justificación, su marco teórico. Si no había claridad en el planteamiento y todo esto es una cadena enlazada de características, ¿no?, de la problemática y no tienen esa correlación. Por ejemplo, los objetivos no responden a la pregunta de investigación, aunque se cumplan los objetivos de su investigación, con esos objetivos no va a ser capaz de dar respuesta a la pregunta que se ha generado. Entonces, todo esto debe tener una cierta coherencia interna. Todo el trabajo en sí debe tener lo que es una coherencia interna para que podamos dar un mejor resultado a la problemática que se está tratando de abordar. De ahí que el fenómeno bajo estudio tenga que determinar basándose en criterios tales como la observación, la deducción de hipótesis, la deducción, las hipótesis, la inducción e incluso las predicciones, ¿no? Hay investigaciones que lo que buscan directamente es predecir, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de hipótesis correlacionales, por ejemplo, a más consumo de huevos entre personas de 60 a 70 años, mayor va a ser el colesterol en la sangre de esas personas, ¿no? Ahí tenemos una hipótesis con una correlación positiva y nosotros podemos poner eso a práctica de forma empírica y probar esa hipótesis. Podemos tomar datos de las personas cuántos huevos comen semanalmente y realizar la proyección de, por ejemplo, si consume 20 huevos y tiene X o Y valor en colesterol en sangre, y esa se va a mantener, ¿no? Porque están relacionados y tienen una correlación positiva. Entonces usted puede decir, si come 60 huevos, va a tener 3 veces el valor de X, ¿no? En colesterol en la sangre. Entonces son investigaciones que buscan probar esta clase de hipótesis y que a la vez pueden hacer predicciones. Pueden ser predicciones de comiendo cuántos huevos, qué índice de colesterol va a tener en la sangre, ¿no? Entonces, si se fijan, tienen a veces aplicaciones que son bastante importantes, ¿no? El subcontenido 2.3.1, perdón, son lo que vienen siendo los objetivos. Un objetivo es la manifestación de un propósito, una finalidad, lo que se desea alcanzar, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Los objetivos se presentan el para qué de una acción y en nuestro caso de la investigación en sí. Es decir, los objetivos deben de estar estrechamente relacionados con lo que se busca solventar, es decir, con la pregunta de investigación, y deben estar entrelazados entre sí, de tal forma que los objetivos específicos estén relacionados con el objetivo general y que de este objetivo general se pueda dar respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, a veces, cuando elaboramos objetivos, cometemos el error de que no tenemos la claridad de qué es lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, a veces redactamos objetivos que no están relacionados y que a veces no tienen ni injerencia uno en el otro, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en eso. Al momento de iniciar una investigación, lo principal es formularse los objetivos que sean alcanzables. ¿Por qué nos pone esta condicionable de que sean alcanzables? Porque muchas veces formulamos objetivos que no son alcanzables, entonces va a ser muy difícil que los podamos lograr, ¿no? Y de aquí podemos decir que no todo objetivo es un objetivo de investigación. ¿Por qué? Porque puede ser que usted tenga en mente un objetivo que no sea alcanzable y al no ser alcanzable, ese objetivo no puede ser objetivo de investigación. Porque no, o sea, desde antes está condicionado a no ser posible su consecución. También nos dice que a la hora de redactar nuestros objetivos de investigación debemos tener en cuenta que, primero, no pueden ser juicios de valor. Aquí ponemos una imagen, ¿no? Que alguien dice todos los políticos son iguales. Eso es un prejuicio, ¿no? Es un juicio previo que hacemos sobre algo. El juicio de valor no es otra
nosotras que valoración, que es la valoración que se realiza de una persona acerca de algo o de alguien, y que es el resultado de someterlo a sus ideas, valores personales, experiencias, creencias y entornos particulares. Es decir, los objetivos no deben estar redactados, o mejor dicho, deben estar redactados sin el juicio de valor que cada uno de nosotros posee. ¿Por qué? Todos nosotros poseemos ideas, poseemos valores, poseemos experiencias, y a veces redactamos objetivos que están más ligados a lo que son nuestras experiencias. No sé si alguien estaba intentando ingresar, que escuchaba que sonaba acá. Bien, que les decía, a veces están directamente ligados a nuestros valores, nuestras experiencias, nuestras ideas, y recae en que no son objetivos, valga la redundancia, que estén libres de esos prejuicios, ¿no? O de estos valores previos que nosotros mismos como investigadores creamos esa condicionante. También dice, se expresan comenzando con un verbo infinitivo que indica la vía de conocimiento por la que se desea que proceda, ¿no? Por ejemplo, puede ser, entre algunos de los verbos utilizados, analizar, aplicar, adecuar, caracterizar, corroborar, comprobar, comparar, comprender, determinar, diagnosticar, describir, diseñar, demostrar, definir, explicar, evaluar, establecer, estudiar, encontrar, examinar, experimentar, estimar, identificar, formular, medir, mejorar, proponer, plantear o probar. Aquí voy a hacer quizás un énfasis que cuando utilizamos esta clase de objetivos tenemos que establecer las hipótesis. Por ejemplo, si yo utilizo el verbo probar, por ejemplo, si las horas de estudio están relacionadas con el rendimiento académico, yo debo de plantearme cómo voy a probar esa hipótesis. La hipótesis obviamente debe ser un poco más específica, pero debo de tener en mente cómo yo voy a probar. Básicamente en estos verbos, ¿no? Si utilizamos estos verbos en nuestros objetivos, pues vamos a tener que probar, ¿no? esas relaciones que se vayan a establecer, ¿no? También tenemos otros verbos como relacionar, redactar, valorar, identificar o señalar, ¿no? Ahí depende de qué es lo que usted como investigador o qué dirección quiera darle a su investigación, ¿no? Por ejemplo, puede determinar, por ejemplo, las características de X problemática, o diagnosticar, o describir, diseñar, demostrar, etcétera, ¿no? Entonces ahí están todos los objetivos que se pueden utilizar. Incluso hay muchos más, pero acá se les está brindando un ejemplo, ¿no? de tipos de objetivos. Aquí en la imagen es importante que tengamos en cuenta que esos objetivos sean alcanzables, es decir, que se puedan verificar mediante una revisión empírica, que sean medibles, es decir, que se puedan medir mediante una escala específica, numérica, que sean bastante específicos y no generales, que el tiempo en el que vamos a desarrollar la investigación sea el adecuado y que sí nos dé tiempo de poder llevar a cabo ese objetivo o de poder conseguir, mejor dicho, ese objetivo, y también que sean realistas. Ahora bien, ¿qué tipos de objetivos podemos encontrar? Dependiendo de la naturaleza, en tres tipos: los objetivos descriptivos, los objetivos correlacionales y los objetivos causales. Aquí hay bastante similitud en lo que son los objetivos correlacionales y los objetivos causales. Ya más adelante, creo que dos diapositivas más, vamos a ver ejemplos para que identifiquemos esas diferencias. Básicamente, en los causales se busca determinar una relación, o mejor dicho, se sabe que existe una relación, y lo que buscamos es establecer las causas y los efectos de esa relación. Cuando hablamos de objetivos correlacionales, únicamente buscamos determinar si están relacionadas o no, y no cuáles esas causas o cuáles son esas consecuencias. Para que lo veamos más específico, ahí se han colocado algunos ejemplos. Vamos a revisarlos cada uno de ellos. Por ejemplo, los objetivos descriptivos nos dice que son aquellos objetivos que tratan de analizar o describir el comportamiento de un fenómeno. Ese tipo de objetivos trata de dar respuesta a preguntas como, por ejemplo, ¿qué es?, cómo evoluciona o se comporta, cómo es y de qué está compuesto, etcétera. Es decir, lo que buscamos es describirnos,
una problemática. Ejemplos de objetivos descriptivos, por ejemplo, conocer la motivación con la que los estudiantes de pedagogía inician sus estudios. Si nos fijamos por el verbo conocer, ya vamos buscando qué es un objetivo descriptivo y qué es lo que quiere conocer, la motivación de los estudiantes de pedagogía que inician sus estudios, ¿no? Es decir, buscamos describir esta problemática, ¿no? Luego tenemos los objetivos correlacionales. Como les digo acá, lo único que se busca es establecer una relación, ¿no? Este tipo de objetivos pretende analizar la relación o relaciones entre las variables que intervienen en el fenómeno. Podemos ver la imagen acá, por ejemplo. Vemos un muñeco de nieve y después vemos que se derritió, ¿no? Entonces, nosotros acá en correlacionales solo buscamos la relación que existe entre, por ejemplo, el muñeco de nieve con la aplicación del sol se derrite. Entonces, ¿qué relación es la que se está ejerciendo? No hay causas y efectos. En este caso nos dice, no pretende establecer lo que les mencionaba, no causalidad de relación, es decir, no hay causas y efectos, sino que únicamente se establece si hay o no relación, ¿no? Ejemplo de un objetivo correlacional, identificar la relación que existe entre la motivación inicial del alumno de biología y su desarrollo académico. Aquí tenemos dos variables. Primero es la motivación y segundo tenemos lo que es su desarrollo académico, ¿no? en los alumnados de biología, ¿no? Entonces nos interesa establecer si existe o no esa relación. Cuando decimos identificar es definir si existe o no esa relación. No estamos definiendo cuáles son las causas que favorecen el buen rendimiento académico o el mal rendimiento académico. No hay esa relación en estos objetivos correlacionales, solo si hay o no relación. En los objetivos causales, nos dice que busca explicar relaciones causales que pueden ser causales de fenómenos que ya han ocurrido. Es decir, aquí ya se establece que existe una relación y sí se busca determinar y explicar cuál es esa relación. Aquí, bueno, no se ve bien la imagen, pero aparece que una niña va caminando y ve una cáscara de plátano. Entonces, enseguida imagina que la va a pisar y se va a caer. Entonces, básicamente lo que se está determinando acá es que puede prever lo que ya hay una relación. La relación es que al pararse en la cáscara se cae. Entonces, pero hay una causa y hay una consecuencia. La causa es el deslizamiento y la consecuencia es el golpe, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces, en este caso, vemos que se asume que ya hay una relación, o se conoce, mejor dicho, que ya hay una relación, y lo que buscamos es identificar esas causas y consecuencias dentro de esa relación. No hay manipulación de las variables y se sabe de antemano que existe una relación entre las variables que son el objeto de estudio. Se sabe antes, ¿no? Que sí están relacionadas esas variables. La pregunta es el cómo, ¿no? Y un ejemplo de objetivo causal, nos dice acá, causales, los resultados académicos de los estudiantes de biología dependen del tipo de motivación con la que inician sus estudios. Si comparamos esta redacción de este objetivo con la redacción del objetivo anterior, nos vamos a dar cuenta que en el objetivo anterior no existía este elemento, ¿no? Y aquí nos dice la relación académica de los estudiantes de biología depende, acá nos dice dependen directamente del tipo de motivación. Puede ser que a mayor motivación, mayor rendimiento académico, y a menor motivación, menor rendimiento académico, en ese caso, sería un objetivo causal, ¿no? Ya tenemos una causa y una consecuencia, ya sabemos qué genera, cuál es esa causa. La causa en este caso sería la motivación y lo que genera es el rendimiento académico, ¿no? Un alto o un bajo rendimiento académico. Si se fijan, básicamente esa es la diferencia y hay que saber determinarla e interpretarla, ¿no? Directamente. Y con eso finaliza el apartado o el subapartado de los objetivos, perdón. Ahora el siguiente es el 2.3.2, que son los supuestos o hipótesis. Nos dice acá que los supuestos o hipótesis son tentativas de explicación de los hechos y fenómenos a estudiar que se forman en una investigación mediante una conjetura verosímil destinada a ser probada por la comprensión
comprobación, perdón, de los hechos. Es decir, es una explicación tentativa de la problemática que requiere, mediante a veces herramientas estadísticas, determinar su grado de valor, es decir, si es cierta o es falsa, es decir, si se acepta como verdadera la hipótesis o se rechaza. La hipótesis es la brújula que guía la generación de los conocimientos científicos. Si nos vamos, por ejemplo, el último objetivo que planteábamos acá, podemos plantear una hipótesis con base a este objetivo. Por ejemplo, nosotros podemos decir que a mayor motivación de los estudiantes de biología, mayor rendimiento académico. Y esa hay que probar si eso es cierto, ¿no? Mediante recolección de datos, mediante pruebas estadísticas, sería de verificar si efectivamente eso es cierto. Y desde qué punto de vista podemos decir que guía la generación de conocimiento. Desde el punto de vista que si logramos probar que es así, nosotros podemos llegar a una generalización y nos sirve de esa forma. Nos dice acá también que las hipótesis se relacionan directamente con nuestra pregunta de investigación, ya que esta será un punto o conjetura realizada con base a la reflexión empírica de la teoría de investigación. Cabe recalcar quizás de lo que dice acá, que esas hipótesis no es que ustedes se las van a inventar. Esas hipótesis deben de ser producto de la revisión de la bibliografía que ustedes estén realizando. Por ejemplo, en el libro de Hernández Sampieri aparece un ejemplo sobre el noviazgo, ¿no? De cuáles son los factores que tienen mayor consideración en un noviazgo, ya sea por el hombre o por la mujer. Entonces, desde esa revisión bibliográfica, uno de las hipótesis podría ser el interés de una persona por el otro, el reforzamiento emocional, que es uno de esos factores, es el más importante para los hombres o para las mujeres. Y esa conjetura viene directamente de la teoría que yo he leído o que yo he revisado. Yo no me la estoy inventando, sino que viene directamente de esa teoría, ¿no? Por eso nos dice acá que viene de esa profunda reflexión en base a la teoría, ¿no? De esa investigación, a la teoría que ustedes han recopilado, ¿no? Que proporciona una primera respuesta a esa pregunta, la cual debemos de confirmar científicamente de su veracidad, ¿no? Es decir, siempre que se plantea una hipótesis hay que verificar si esta hipótesis es cierta o no, ¿no? Si es aceptada o es rechazada. La formulación de cualquier hipótesis inicia con el análisis de los hechos. La hipótesis deberá explicar directamente los hechos. Cualquier hipótesis que tenga cierta seriedad se plantea con la finalidad de explicar los hechos conocidos y pronosticar los hechos desconocidos. ¿Qué características tienen las hipótesis? Primero, que deben ser comprobables. Una hipótesis debe ser demostrable mediante las observaciones y experimentos. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Acá nos dice una investigación que tiene como hipótesis que el aumento del consumo de sal en los hombres de 40 a 60 años provoca aumento en la presión sanguínea. Esto se puede demostrar. ¿Por qué? Porque podemos verificarlo, por ejemplo, recolectando un grupo de personas de entre 40 y 60 años y viendo, ¿no?, cuánto consumen de sal y ver si tienen problemas de hipertensión, ¿no? Es decir, esta hipótesis está bien redactada y bien planteada y se puede poner a prueba. Ahora bien, ¿qué pasa con esta otra hipótesis? Nos dice, en cambio, decir que el agujero negro de la Vía Láctea aumenta la temperatura solar. Sería otra hipótesis. En este caso, esa hipótesis no puede ser comprobable. Por eso nos dice, con los instrumentos y tecnología actual con la que disponemos, es imposible verificar esa hipótesis. Es decir, no puede ser probada mediante observaciones o experimentos. Entonces, básicamente, es una de las características que debe de ser comprobable, ¿no? Es decir, debe ser comprobable para determinar si son ciertas o no, ¿no? Otra característica puede ser falsificables. Eso quiere decir que pueden ser rechazadas mediante experimentos. Una hipótesis puede ser verdadera o falsa. Es mediante la experimentación y recolección y análisis de los datos que podemos concluir sobre la veracidad de la misma. Es decir, mediante la recolección de los datos, nosotros podemos decir si es verdadera o no.
Entonces puede ser falsificable, es decir, puede ser rechazada esa hipótesis mediante la recolección de información y el correcto análisis de esa información. También nos dice que debe ser específica. Hipótesis generales del tipo como comer huevos produce enfermedades del corazón son hipótesis no son válidas porque son demasiado amplias, ¿no? Abarcan demasiado, ¿no? Por ejemplo, no nos especifica en este caso qué tipos de huevos se consumen, ni la cantidad, ni con qué frecuencia se consume esa cantidad de huevos. Tampoco se expresa la relación entre el consumo de huevos y cómo se produce la enfermedad. Entonces, no hay, digamos, no está específico, ¿no? Lo que es la hipótesis, no es una hipótesis demasiado general. Una mejor hipótesis siempre en este ámbito sería personas entre 60 y 70 años que consumen más huevos de gallina semanales tendrán un aumento mayor de los niveles de colesterol en la sangre. Si nos fijamos, aquí hay un cambio con relación a la forma de plantearlo primero. Primero fijémonos, establece un rango ya de edades de 60 a 70 años. Acá no lo establecía. También nos dice que consumen más huevos de gallina, ¿no? Ya especifica el tipo de huevo. No se escucha, licenciado. No sé si solo a mí. Ah, no, creo que, ajá, igual, compañero, no se escucha. Hola, hola, no sé si me escuchan ya. Hola. Ya, ya se le escucha. Perfecto, Sí, sí, no sé por qué se cerró el micrófono. Bien, gracias a los compañeros por informarme acá, Abel, no sé quién más. Bien, gracias. Bien, como les mencionaba, ¿no? Podemos ver en este caso las características de la hipótesis. Nos dice que deben de ser objetivas. Las hipótesis deben estar enfocadas en los aspectos de la realidad que se quieren investigar. Nuestras percepciones no deben formar parte de estas hipótesis. Es decir, acá nos da un ejemplo de esto. Un investigador que le guste mucho el café puede estar tentado a formular una hipótesis de que el café mejora el bienestar de la humanidad, lo cual no es objetivo ni es específico y probablemente no haya ni información que fundamente esta teoría, ¿no? Entonces, debe de estar fuera de nuestras eh, convicciones o aspectos personales para que no se vea influenciada de esta forma, como lo podemos ver acá, ¿no? También tenemos algunos tipos de hipótesis. Tenemos, por ejemplo, según el objetivo, encontramos que pueden haber hipótesis descriptiva y hipótesis explicativa. En este caso, vamos a ver dos ejemplos, uno de cada tipo de hipótesis, para poder compararlas, ¿no? Tenemos las hipótesis descriptivas, nos dice que este tipo de hipótesis buscan describir la correlación de fenómenos y no las razones de las por qué ocurren. Es decir, aquí en esta hipótesis descriptiva únicamente buscamos determinar si hay o no relación y no explicamos el cómo es que se relaciona. Eso lo hace la hipótesis explicativa. Cuando nos interesa describir el por qué ocurren los hechos y explicar los mismos, ¿no? Planteamos hipótesis de tipo explicativas y tenemos acá unos ejemplos. Por ejemplo, en las hipótesis descriptivas, dice acá la proporción de mujeres que padecen cáncer de piel ha aumentado en la última década.
Una hipótesis explicativa sería los mayores niveles de estrés en las mujeres provoca un comportamiento adictivo como fumar. En este caso hay una descripción y hay a la vez una explicación. Por ejemplo, acá la explicación es que a mayor niveles de estrés en las mujeres provoca comportamientos adictivos, ¿no? Como fumar. Es decir, el estrés provoca que las mujeres se vuelvan adictivas a fumar, ¿no? En este caso, en las descriptivas no hay esa explicación. Aquí nos dice, por ejemplo, segundo ejemplo, los fumadores tienen un riesgo mayor de padecer problemas de pulmones y no nos explica el cómo. En las hipótesis explicativas, otro ejemplo es los compuestos del cigarrillo producen un mal funcionamiento en las células pulmonares, ¿no? Entonces provocan fallas pulmonares. Veamos, por ejemplo, ese segundo ejemplo de ambas. ¿Cómo estaría redactado si fuera una hipótesis descriptiva y cómo sería redactado, perdón, si fuera una hipótesis explicativa? Los fumadores tienen un riesgo mayor de padecer problemas pulmonares y en las explicativas los compuestos del cigarro producen un mal funcionamiento de las células pulmonares. Aquí ya hay una explicación del por qué ocurre el fallo en lo que son los pulmones, ¿no? En problemas pulmonares, mientras que en descriptivas no. También otro ejemplo, las personas que consumen grandes cantidades de sal tienen problemas de hipertensión y en las explicativas de ese mismo objetivo sería el cloruro de sodio provoca la contracción de las células musculares de las arterias, por lo tanto se provoca lo que es la hipertensión. Básicamente tenemos dos objetivos, solo que uno tiene carácter descriptivo y el otro tiene carácter explicativo. ¿De quién depende directamente qué tipo de hipótesis va a plantear? Depende directamente de usted como investigador. Ahora bien, dice, en el área de la estadística se suelen tener dos tipos de hipótesis, hipótesis nula e hipótesis alternativa. A veces nos confundimos bastante en el área de la estadística, no sé si ustedes ya cursaron estadística, cuando vemos lo que son la hipótesis nula y lo que es la hipótesis alternativa. Algunos la hipótesis nula le ponen H sub 0 y a la hipótesis alternativa le ponen H sub A o H sub 1, dependiendo del autor, ¿no? Del libro que estén revisando. Y a veces se piensa que la hipótesis nula se formula para probar la hipótesis alternativa, porque la hipótesis alternativa viene siendo un complemento de lo que es la hipótesis nula. Veamos cómo. Acá nos dice, se emplean estos términos cuando se quieren comparar parámetros entre poblaciones. En este caso, la hipótesis nula hace referencia a que entre las poblaciones no existe diferencia con respecto a los parámetros evaluados y la hipótesis alternativas establece que sí hay diferencias, aunque éstas sean mínimas. Es bueno aclarar que la hipótesis nula no significa que sea una hipótesis errónea, que es lo que les mencionaba. A veces pensamos que la redactamos para que esa sea la errónea y no siempre es así, ya les voy a explicar por qué, sino que en su momento, empleando los mecanismos de la lógica y valores obtenidos a partir de la comprobación, se determinará si esa hipótesis es verdadera. Y si resulta ser falsa la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. ¿Qué es lo que nos dice acá? Se rechaza lo que conlleva aceptar como verdadera la hipótesis alternativa. Veámoslo de una forma más específica en un ejemplo. Perdón. La hipótesis nula, en este caso, perdón, me permiten un momento, voy a tomar agua que me está dando un poco de tos. Está bien, licenciado, tome su tiempo. Y seguiremos comentando las hipótesis. Bueno, compañeros, no sé si alguien de ustedes tiene algo de las hipótesis. Bueno, la verdad, en mi caso hace bastante que cuando trabajo siempre en trabajos de investigación, pues no pongo hipótesis por el hecho de que pues realmente es lo que se va buscando, ¿verdad? Comprobar. Y bueno, yo tengo una confusión respecto a esto. La hipótesis nula al final es como, no sé si alguien me responde, Eli, cuando se desocupe. La hipótesis nula es
La que no se cumple o la que estamos vaya, porque se plantea la alternativa y la nula, creo. No sé si la alternativa es cuando se cumple y la nula es cuando no se cumple. No me acuerdo bien de eso. Sí, es lo que les comentaba, gracias. ¿Sí? Acá, bien. Muchas veces pensamos que la hipótesis nula es la que va a resultar ser falsa para dar por cierta lo que es Ajá, la hipótesis alternativa. Y de hecho, sí. en la mayoría de casos es así. Lo podemos ver en este ejemplo. Por ejemplo, la hipótesis nula dice todos los animales mamíferos son terrestres. Y la hipótesis alternativa nos dice algunos animales mamíferos no son terrestres. Si nos fijamos, es como el complemento. La primera está afirmando que los mamíferos todos son terrestres y la segunda está diciendo que no todos esos mamíferos son terrestres. Cuando nosotros pongamos a prueba las hipótesis, en este caso mediante la revisión de la información existente, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, existen ballenas mamíferas y están en los mares, ¿no? Entonces ahí nos está rechazando lo que es la hipótesis nula, que es que todos los animales mamíferos son marinos, ya que tenemos un elemento que es la ballena, que es mamífero y no es terrestre. Entonces, damos falsa la hipótesis nula y automáticamente aceptamos lo que es la hipótesis alternativa. Entonces, muchas veces se cree que la hipótesis nula debe de ser siempre la que la que se rechace. Pero hay investigaciones en las que cuando no se conoce a fondo toda la información o no existe tanta información al respecto, vamos a encontrar que la hipótesis que hemos planteado como nula es cierta y no va a haber necesidad de rechazarla. Por ejemplo, suponiendo que fuese cierta la primera afirmación, sabemos que no lo es, pero suponiendo que lo fuera, nosotros diríamos se acepta la hipótesis nula debido a estas y estas manifestaciones empíricas y se rechaza lo que es la hipótesis alternativa. Pero la mayoría de investigaciones ocurre de la forma en que lo planteaba la compañera, que se rechaza la hipótesis nula y automáticamente se acepta como válida la hipótesis alternativa. Por ejemplo, creo que en una de las investigaciones que se realizaron en el ciclo pasado, alguien ponía en su tema, por ejemplo, las variables X y Y en su hipótesis nula no están relacionadas y la alternativa es variables X y Y sí están relacionadas. Entonces, mediante la prueba de hipótesis se llegó a que sí existía relación entre esas variables y él decía, se rechaza la hipótesis nula debido a estas y estas informaciones obtenidas y se acepta como válida la hipótesis alternativa. Entonces, básicamente, es así como se debe plantear la hipótesis de acuerdo al ejemplo que está acá, pero no siempre va a ser cierto que se rechace la hipótesis nula. Eso va a depender de la información que se obtenga, ¿no? Pero básicamente eso es cómo funciona. La alternativa es como el complemento, es lo que está quedando fuera de la hipótesis alternativa, perdón, de la hipótesis nula, para que al rechazarla se acepte como válida. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Bien, gracias. Vamos a continuar entonces. Luego del ejemplo, tenemos lo que es cómo se hace una hipótesis. Una hipótesis es una conjetura que puede ser probada o examinada. Eso lo tenemos claro, ¿no? Que la hipótesis va a tener cierto grado de valor, es decir, va a ser cierta o va a ser falsa y va a requerir de esa comprobación. Como tal debe ser expresada como un enunciado o una proposición a manera más sencilla, de la manera más sencilla posible. A algunos de los que elaboraron hipótesis en el ciclo anterior, de los trabajos que yo revisé, el problema era que las hipótesis no eran específicas. Es decir, a veces se tenían 10 o 15 renglones y no se decía específicamente qué es la proposición que se está haciendo, cuál es la explicación tentativa del fenómeno que se está estudiando. Entonces, eso es uno de los criterios a tener en cuenta cuando se redacten las hipótesis. También nos dice que algunos prefieren expresar las hipótesis en este formato. Por ejemplo, si está A, entonces sucede B. Que esto es una proposición bastante válida. Es decir, si hoy es sábado, mañana es domingo. Si ocurre, es cierto que hoy es sábado, entonces automáticamente mañana es domingo. Esa es una afirmación.
Y este tipo de afirmaciones se pueden establecer también en las hipótesis. Por ejemplo, si existe hipertensión, entonces se es susceptible de tener diabetes, por ejemplo. Es una hipótesis bastante válida que está amparada en bastantes investigaciones, ¿no? O en bastante contenido teórico existente. Entonces, es una forma de redactar hipótesis, ¿no? De este tipo o con este formato que estamos viendo ahí entre comillas. Cuando tenemos una hipótesis debemos saber qué produce, esto es cuál es la causa y cuál es el efecto. La hipótesis supone que el hecho X produce el efecto Y. Entonces, estos hechos son los que conocemos como variables. Y veamos acá algún ejemplo. En la hipótesis, personas entre 60 y 70 años que consumen huevos de gallina semanales tendrán un aumento mayor de los niveles de colesterol en la sangre. Esta es la hipótesis que veíamos anteriormente, ¿no? Aquí, si identificamos la variable, huevos es la variable independiente, ¿no? Y el nivel de colesterol en la sangre es la variable dependiente. ¿Por qué es fácil identificarlo? Porque si consume más huevos, produce colesterol en la sangre o más colesterol en la sangre. Es decir, el número de huevos que consuma es independiente. Es decir, puede consumir 4, 5, 10, 20 y ese número es independiente. Lo que no es independiente es el colesterol en la sangre, ya que eso depende de cuántos huevos consumió. No va a tener el mismo colesterol en la sangre si comió 5 huevos que si comió 20 o comió 30, ¿no? En la semana. Entonces es bastante fácil, digamos, de identificar dentro de nuestras hipótesis cuáles son las variables que están jugando ese papel importante. En este caso sería eso, ¿no? Variable independiente, los huevos o el consumo de huevos y la variable dependiente que produce el consumo de huevos. Lo podemos ver bastante claro en este ejemplo. También nos menciona el material algunas dificultades que podemos encontrar a la hora de formular hipótesis, por ejemplo, de conocimiento del marco teórico. Las hipótesis surgen luego de establecer un marco teórico y no antes. A veces caemos en el error de redactar hipótesis antes de conocer la información existente sobre esa problemática y no debe de ser así. La hipótesis debe ser un producto o un resultado de esa revisión bibliográfica que facilite al investigador el poder dar una explicación tentativa del por qué ocurre ese fenómeno. Por ejemplo, si nos vamos al objetivo, perdón, a la hipótesis anterior, para poder el autor decir que las personas entre 60 y 70 años que consumen más huevos de gallina semanales tienen un mayor aumento mayor en el índice de colesterol en sangre, él tuvo que haber leído investigaciones que afirmaran esto. No es que se lo inventó, no es que salió de la nada, sino que es producto de lo que es la revisión de la literatura existente, ¿no? Puede ser de que si usted está tal vez en su investigación revisando las horas de estudio con el rendimiento académico y a mayor horas de estudio, mejor rendimiento académico, usted, basado en esa teoría existente, usted puede plantear su hipótesis, esa explicación, que el rendimiento académico es producto de las horas de estudio, ¿no? En ese caso, las horas de estudio sería la variable independiente y el rendimiento académico sería la variable dependiente, ¿no? Pero siempre todo esto previo a lo que es la revisión de la literatura y debe ser un análisis bastante crítico de esa información que hayamos encontrado, ¿no? Nos dice que el desconocimiento de las técnicas disponibles para la aprobación de hipótesis o para comprobar la hipótesis, si sabemos cómo demostrar que una hipótesis es verdadera o falsa, si no sabemos cómo demostrar si esa hipótesis es verdadera o falsa, difícilmente podremos plantearla de forma correcta. Por ejemplo, si yo tengo una hipótesis de tipo correlacional y digo que el tipo de inteligencia está relacionado con los métodos de enseñanza empleados por el docente, por decir algo, ¿no? Y yo he leído al respecto, pero yo no sé cómo probar si esas hipótesis están o no están relacionadas, pues yo no voy a tener claridad en su redacción. Si yo sé cómo la voy a probar, por ejemplo, yo tengo conocimientos de las técnicas estadísticas, por ejemplo, la chi cuadrado, que me sirve para verificar si una variable está relacionada con otra, pues yo la voy a redactar de tal forma que la chi cuadrado me sirva para poner la prueba. No sé si logramos ver esa
ese apartado que nos menciona acá, ¿no? En cambio, si yo no sé cómo voy a probar esa relación, pues va a estar más difícil que la pueda redactar de una forma correcta, ¿no? Por ejemplo, si tengo dos variables y yo sé que están relacionadas, por ejemplo, la altura con el peso, por decir algo, a mayor altura, mayor peso, o no sé, otra parte de variables que estén relacionadas, y yo sé que esa relación existe, hay teorías que me afirman que existe y solo pretendo determinar qué tipo de relación es, yo puedo decir, voy a utilizar el índice de correlación para determinar a través de una recta de regresión o una recta de mejor ajuste si estas variables están o no están relacionadas. Entonces voy a redactar mi hipótesis de esa forma, ¿no? Por ejemplo, a mayor edad, bueno, no sería mayor edad, a mayor altura, mayor peso, por ejemplo. Y lo voy a establecer de esa forma. Si una variable aumenta, pues la otra también aumenta. Y la recta de regresión me va a servir directamente, o la recta de mejor ajuste, para probar eso y poder hacer predicciones, ¿no? Entonces, es bastante importante que nos instruyamos en este apartado. No sé si han visto estadística. Si no lo han visto, pues los invito a que vayamos a YouTube y busquen pues, los tipos de pruebas de hipótesis, cómo se hacen, para que si pretenden en sus objetivos probar alguna teoría o poner a prueba alguna hipótesis, tengan de antemano una idea de cómo la deben de redactar. Entonces, es bastante importante ese elemento, ¿no? También nos da qué es la importancia de las hipótesis. Nos dice que sirve de orientación y guía en la investigación. Las hipótesis plantean la dirección que debe seguir la investigación. Nos establece la relación entre los hechos, ya que explicamos cómo se da esta relación. También nos sirven de enlace entre la teoría y la realidad. Muchas veces la teoría existente explica de una forma determinada el fenómeno. Cuando nosotros la ponemos a prueba, en algunos contextos en particulares, puede que nos sorprendamos con los resultados que obtengamos, ¿no? Entonces, establece una relación directa entre lo que está planteado en la teoría y lo que está ocurriendo específicamente con el fenómeno. También nos sirve para estimular la lógica y la creatividad. Muchas veces o muchas hipótesis han sido fruto de la creatividad de científicos que introducen nuevas ideas basadas en aspectos lógicos. Es decir, hay muchas hipótesis que no son sencillas de ver como explicaciones tentativas de la realidad. Entonces depende bastante de la creatividad de cada investigador, ¿no? El hecho de formularlas y que a la larga sea un resultado interesante para lo que es el servo de conocimiento científico existente. También tenemos lo que son los pasos para el correcto planteo de una hipótesis. Primer paso, definir el tema en forma detallada. El segundo paso, elaborar una pregunta de investigación. Tercer paso, pulir esa pregunta con el objeto de limitar toda pretensión subjetiva, es decir, cualquier prejuicio o cualquier condicionante personal que le hayamos impregnado directamente a esa pregunta de investigación. Acceder a una primera lectura con suficientes detalles como para formular del todo las hipótesis, es decir, leer toda la teoría existente de esa problemática de la cual hemos formulado esa pregunta de investigación. Y luego sería escribir de modo tal que pueda tener bien determinado el alcance de la hipótesis. Ahora bien, tenemos acá lo que son lo que es, perdón, la postura teórica en el contenido 2.3.3. Toda investigación que se precise debe haber un marco o fundamento teórico que cumpla con las siguientes funciones. Algunos de ustedes, cuando estaban enviándome lo que son algunos los temas de investigación, algunos yo les preguntaba si existía teoría existente, vale la redundancia, ¿no? Si ya habían realizado una revisión bibliográfica. ¿Por qué les preguntaba esto? Pues por estos puntos que tenemos acá. Debe de hacer posible la descripción de los problemas en un cuerpo de conocimiento, es decir, en una teoría existente. La problemática que usted tiene que abordar debe de ser posible poderle enmarcar en contexto e información que está ya previamente existente por autores, ¿no? Dado que las viejas teorías
parecen no explicar el problema actual. Se trata de generar unas nuevas para que los problemas tengan un nuevo sentido de pertenencia de la misma. Un ejemplo bastante claro que podemos ver con eso es con lo de las tecnologías. La forma en que las personas se comunicaban antes, la teoría que existía, por ejemplo, en 1990, era totalmente diferente a las teorías que existen actualmente en nuestro entorno. ¿Por qué? Por la invención de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, vemos que va evolucionando, va habiendo cambios. Entonces, la teoría, que es una teoría bien fundamentada hoy, puede que de aquí a 40 años ya no lo sea. Entonces, debe de irse puliendo o debe de irse mejorando y por lo tanto nunca van a dejar de haber investigaciones al respecto. El segundo punto nos dice que debe dar sentido a los hechos de los fenómenos. El fundamento teórico de un proyecto de investigación debe orientar a la organización de los hechos o fenómenos estudiados. Lo que es un hecho es una teoría, puede no ser el mismo hecho en otra, ¿no? Es decir, que un hecho sea cierto en una teoría específica, puede ser que ese mismo hecho en otra teoría no lo sea, es decir, no sea cierto. Entonces hay que tener bastante cuidado con la hora de recopilar esos cerbos de información con las que ustedes van a formar el marco teórico. El tercer elemento nos dice que ser eje integrador de todo el proceso investigativo. Si el fundamento teórico no tiene sentido, el problema ni se puede proceder a la elaboración de un diseño metodológico con el que probar las hipótesis planteadas. Es decir, si no existiera esa teoría existente que respalde la existencia de una problemática y la importancia de llevar a cabo una investigación, no pudiese diseñarse metodológicamente cómo probar unas hipótesis si no existe esa teoría previamente establecida. Algunos, por eso, en su planteamiento del problema, en el primer avance, les escribí ahí que deben de citar para respaldar la argumentación, porque a veces la argumentación de la problemática es bastante buena y uno pudiese pasar o pensar que es un problema bastante importante de investigar, pero si no existe una teoría existente fundamentada que respalde esas argumentaciones, pues es bastante difícil, ¿no? Que tenga ese realce o esa importancia al poder desarrollar esa investigación. También debe ser un instrumento fundamental para el análisis de los problemas. Este análisis implica considerarlo de forma separada en partes, que sería la abstracción, el considerarlas en función de una totalidad, ¿no? Y aquí tenemos cómo elaborar un marco teórico en una investigación. Primero dice, se trata de preguntarse por cuestiones como qué investigaciones han realizado hasta el momento. Lo primero que hacemos nosotros, bueno, yo, ustedes o cualquiera que desee investigar alguna problemática, es ir y buscar informaciones sobre esa problemática antes, es decir, qué se ha hecho antes, qué se conoce de esa problemática, quién lo investigó, cómo lo investigó, dónde lo realizó, en qué contexto se desarrolló esa investigación, plantear nuevas hipótesis que generen respuestas que a su vez vuelvan a generar más preguntas. Toda investigación debe hacer referencia a un sistema o una orientación teórica en la que debe de situarse, a menos que el investigador invente su propia teoría. Por lo general, la mayoría de las investigaciones tratan de añadir nuevas hipótesis y datos a los estudios que ya han sido realizados con anterioridad. Muchas veces incluso los enfoques son los mismos que otras investigaciones que ya están en la web por autores específicos, ¿no? Entonces, a veces lo que hacemos es poner a prueba esa teoría en nuestros contextos. Como sabemos, a veces hay factores de cultura, hay factores personales, de valores que influyen en el comportamiento de las sociedades. Entonces, una teoría que sea efectiva, por ejemplo, en Estados Unidos, probablemente no sea efectiva en nuestro país. Por ejemplo, podemos ver con lo de la pandemia lo que ha ocurrido, que hay países, mejor dicho, cada país ha tomado a bien sus propias medidas de protocolo, es decir, mundialmente se han conocido algunas medidas, pero cada país ha sido quien implementa con ciertos rasgos específicos esas medidas. Y ustedes pueden preguntarse el por qué es así. Y es porque la teoría aplica de forma diferente en contextos diferentes, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con las investigaciones, ¿no? La teoría existente puede ser que funcione en Estados Unidos y que no funcione en nuestro país. Entonces, nosotros vamos a determinar eso, si funciona o no funciona.
De ahí que para construir el apartado sea imprescindible revisar y analizar la bibliografía existente, de modo que se puedan reafirmar nuestras propias convicciones teóricas, es decir, nuestras propias ideas acerca de las problemáticas, pero respaldadas con autores que han realizado previamente estas investigaciones, ¿no? Por el contrario, desecharlas o subrayar las diferencias que existen. Por ejemplo, yo no voy a tomar, por ejemplo, si yo tengo teoría que afirma que, no sé cómo poner este ejemplo, pero que afirma este camino, por ejemplo, y hay otro autor que contradice ese camino, yo no voy a tomar este autor y lo voy a incorporar en mi marco teórico porque yo mismo me estaría contradiciendo. Entonces, eh, en este caso, por eso nos dice que hay que apropiarse de las teorías que nos van a reafirmar los que son nuestras convicciones bajo el rumbo que le queremos dar a la investigación y vamos a desechar aquellas que existan algunas diferencias y vamos a ver cuáles son esas diferencias, ¿no? También tenemos lo que son los antecedentes bibliográficos. Por lo general existen dos clases de antecedentes, los antecedentes teóricos y los antecedentes de campo. Los antecedentes teóricos son todos aquellos surgidos en las fuentes como libros, documentos, que exponen ideas o teorías sobre un tema en particular, mientras que los antecedentes de campo son todas aquellas investigaciones que se realizan con sujetos o en el ámbito experimental con el objetivo de recabar datos numéricos o información descriptiva sobre algún hecho en particular. Y pasamos a lo que es las bases teóricas. ¿Qué son las bases teóricas? Son un conjunto de conceptos y teorías que sustituyen el punto de vista del enfoque determinado que el autor ha empleado para explicar en qué consiste y se fundamenta en la investigación que se ha llevado a cabo. El apartado de las bases teóricas constituye el núcleo central de todo el estudio de investigación, ya que sobre esta teoría, sobre las que se construye el trabajo en cuestión, es decir, el marco teórico se construye en base a las teorías existentes sobre esa problemática. Cuando hablamos de bases teóricas, serían todas esas teorías existentes sobre la problemática que nos van a servir, valga la redundancia, de base en nuestra investigación. Si se posee una buena base teórica, el estudio estará mejor fundamentado y tendrá una mayor validez. Además, pueden dividirse de acuerdo a su naturaleza en bases psicológicas, fisiológicas, legales, entre otras, en función de lo que se requiere argumentar en el estudio. Por ejemplo, imagínense que ustedes desean investigar lo que es el aborto, que es un tema bastante controversial en nuestro país. Por ejemplo, si debe legalizarse o no el aborto y se desarrolla una investigación de tipo cualitativa, ¿no? Entrevistando a las personas, podemos hacer apartados, por ejemplo, psicológicas, de qué afectaciones tiene la madre que aborta a su bebé, fisiológicas, qué problemas de salud le genera a esas personas que abortan, perdón, legales, si es legal o no abortar en nuestro país, entre otras. Es decir, esas características van a depender de la naturaleza del estudio. Yo les ponía el ejemplo del aborto porque lo podemos ver con esas categorías que nos menciona directamente acá. Pero así ustedes pueden abordar sus problemáticas con diversas categorías dependiendo la dirección que le estén llevando dentro de su investigación. También tenemos el apartado de la definición de término. En esta sección del fundamento teórico, el autor va a tratar de definir los términos de las palabras y los conceptos que va a utilizar en la investigación. No quiere decir que va a definir todos los términos, sino aquellos términos que tienen algún o que generan algún problema en la comprensión de las personas o de los lectores. Por ejemplo, puede ser lenguaje técnico y con el objetivo de permitir al lector entender mejor el estudio. Por ejemplo, a veces hay palabras que las utilizan en medicina que nosotros no las conocemos, porque al no haber estudiado medicina, nosotros desconocemos de esos términos médicos, y si la investigación va a ser sobre una área de medicina, pues sería de definir esos términos que se van a estar utilizando, esos términos técnicos. Eso ocurre con muchísima frecuencia en los diferentes campos de estudio.
Entonces hay que hacer esas definiciones de esos términos que vayan a generar ese problema o que nosotros creamos que se pueden generar esos inconvenientes. En definitiva, el objetivo de este apartado es escribir, analizar y establecer el significado de los conceptos más abstrusos o que pueden presentar cierta ambigüedad y que requieren por su parte del autor un análisis más detallado para poder entender el estudio en su contexto y en su precisión, porque a veces hay palabras que tienen diferentes significados dependiendo del contexto. Por ejemplo, si usted va a desarrollar una investigación en el área de matemáticas y utiliza, por ejemplo, la palabra raíz, un lector que no sea del área de matemática va a pensar, por ejemplo, en la raíz de un árbol y le da un significado diferente al que probablemente usted le quiera dar dentro de la investigación. Entonces, por esta razón, usted tendría que definir en las definiciones de los términos qué se va a entender en el estudio por la palabra raíz, ¿no? Pues, poniendo un ejemplo un tanto burdo, pero que es bastante específico con relación a por qué es necesario definir estos términos. Ahora bien, acá nos da unas recomendaciones para la elaboración de un marco teórico. La primera nos dice que la claridad sobre el marco teórico sirve para guiar los objetivos específicos en el tipo de estudio y en las variables. Debe presentar el contexto teórico general en el que se enmarca la pregunta de investigación y el abordaje metodológico, es decir, cómo se va a verificar esa teoría, ¿no? Es decir, la metodología es el cómo. Creo que lo veíamos cómo llegar a la meta o cómo hacer que se cumplan los objetivos, qué serie de pasos lógicos se van a seguir para poder lograr la consecución de un objetivo. Creo que eso lo abordamos en la tutoría número 3, ¿no? Presentar varias posturas de la teoría, por ejemplo, presentar el panorama de las teorías existentes relacionadas con el tema de investigación. El punto 4 nos recomienda argumentar la postura teórica seleccionada, por qué se decidieron a optar por ella. Es decir, en su marco teórico no se trata de solo ir y copiar textos sobre la información que respalda la argumentación. Hay que argumentar como investigadores la postura técnica, el por qué se selecciona esa teoría, para qué sirve esa teoría, cómo se entiende esa teoría. Es decir, ahí va bastante trabajo de parte del investigador. Y la quinta recomendación, describir la teoría seleccionada y contextualizarla a la pregunta de investigación. Es decir, de esa teoría que usted seleccione, usted va a dar su propia argumentación y va a contextualizar la pregunta de investigación con relación a esa información utilizada. El contenido 2.3.4 son las variables o categorías. Vamos a comenzar definiendo lo que es una variable. Variable recibe el nombre de variable toda característica medida en un estudio. Hay que tener cuidado en ese término cuando hablamos de medida. Es decir, que se le puede asignar un valor numérico dentro del estudio, ¿no? La diferencia entre variable y categoría es que la variable es una característica de la población y el fenómeno en estudio, mientras que la categoría es cada una de las posibles variaciones que pueda tener la variable. Es decir, que la categoría se define en términos de variable, pues es la segunda que permite que los datos puedan ser asignados en X o en Y categoría. Por ejemplo, cuando estamos con los estilos de aprendizaje, la variable es estilo de aprendizaje. Y las categorías puede ser estilo reflexivo, estilo teórico, estilo pragmático. Si nos fijamos, son valores que toma la variable, ¿sí? Es decir, esas categorías, ya sea reflexivo, teórico, pragmático, son valores que asume la categoría, que asume la variable. Y la variable es el estilo de aprendizaje. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a cada uno de ustedes qué estilo de aprendizaje posee. Ustedes fácilmente se pueden hacer el test CHAEA y les va a salir qué estilo de aprendizaje predomina más en usted. Entonces, usted me va a decir reflexivo, teórico, pragmático. Y entonces yo lo voy a ubicar en esas categorías. Entonces, si se fijan, categoría depende de los valores que toma la variable, mientras que la variable únicamente es la medida que se le da directamente o el valor que se le asigna a esa característica.
Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de los tipos de variables. La clasificación de las variables puede ser de tres formas, según el papel, según su papel en la pregunta de investigación. Esta puede ser dependiente o independiente. Según el número de valores posibles, pueden ser continuas y discretas. Eso creo que se aborda bastante en estadística. Según su escala de medición, puede ser nominal, que dicotómica, cuando solo hay dos opciones, y politómicas, cuando hay más de dos opciones. Nominales, ordinales, de intervalos, que pueden ser continuas o de escala, o de razón, que son continuas o de escala también. Entonces vamos a revisar a detalle cada una de ellas. Bien, nos dice acá, según el papel que juega la variable dentro de la pregunta de investigación. Veíamos que estas pueden ser variables dependientes y variables independientes. Nos dice acá que estudiamos la asociación entre las variables. Las determinamos como dependiente o independiente, respectivamente. Lo que recibe el nombre de dependiente es la variable resultado o efecto, es decir, lo que fue provocado a raíz de la variable independiente. Es aquella que pensamos que viene condicionada por la otra variable, que denominamos variable independiente. Para que recordemos un poco de esto, lo que veíamos en el ejemplo del consumo de huevos con el índice de colesterol en la sangre. A mayor consumo de huevos, mayor índice en la sangre. ¿De qué depende entonces el índice en la sangre? ¿O qué condiciona el aumento del índice de colesterol en la sangre? Pues el número de huevos que se consumen por semana. Entonces, si se fijan, ese tipo de variables dependen del papel que juegan en la pregunta de investigación. Si la pregunta de investigación es si está relacionado o no el consumo de huevos con el índice de colesterol en la sangre, pues vamos a caer en esta clase de variables, ¿no? Que van a depender de variable independiente y variable dependiente, dependiendo del papel que juegan en la pregunta de investigación, ¿no? Ahora bien, según las variables, según el número de valores posibles en su espacio muestral. A la hora de identificar las variables continuas, debemos tener en cuenta que, aunque los valores teóricamente posibles sean infinitos, muchas muestras contienen valores finitos, bien por tener escalas observacionales o por falta de precisión en la medición. Un ejemplo de esto es la medición sin decimales. Ustedes no sé si recuerdan lo que son las variables continuas y las variables discretas. Si no lo recuerdan, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y recordarlo acá. Las variables continuas son aquellas que toman un valor dentro de los números reales. Ejemplos de estas variables pueden ser la estatura, es decir, usted, si se mide, usted puede tener 1,52 m, 1,56 m, 1,76 m, y estamos asumiendo valores con decimales, ¿no? O que son valores de tipo real. En la escala de los números, esos valores se conocen como números reales. Que involucran también los decimales, los enteros, los naturales, etcétera, ¿no? Entonces, si este es el caso de la variable que usted ha elegido, estamos hablando de una variable continua. Ahora bien, ¿cuándo una variable es discreta? Cuando la variable asume un solo valor entero. Por ejemplo, puede ser la edad. Usted, cuando le preguntan cuántos años tiene, usted dice 27, 30, 35, no dice 32.61, 32.66 o 32.89. Es decir, cuando preguntamos la edad, nunca hablamos de decimales. Probablemente sí pudiésemos hacerlo. Algunos incluso a veces tienen la costumbre que dicen, por ejemplo, 30 años y 7 meses. ¿Va? Pero la mayoría no. La mayoría damos un valor cerrado, un número entero. 30, 25, entonces cuando la variable toma estos valores enteros, entonces estamos hablando de variables discretas. Ahora bien, nos dice que las variables discretas pueden medirse en cualquier escala, aunque habitualmente se medirán en escalas nominales u ordinales, mientras que las variables continuas solo pueden medirse en escalas de intervalos y de razón. ¿Por qué? Yo les puedo decir, vamos a considerar a las personas bajitas, las que miden menos de 1,50, las personas medianas que miden entre 1,50 metros y 1,65, y las personas altas, aquellas personas que miden más de 1,65 metros. Si se fijan, esta medición es de tipo de intervalo. ¿Por qué?
Porque si usted viene y mide 1,40, usted va a entrar en la categoría de bajito, porque es de 1,50 para abajo. Si usted mide 1,58, por decirlo así, va a entrar en el intervalo de 1,50 a 1,65. Entonces entraría en la escala de las personas medianas. Y si mide 1,90, es mayor que el 1,65 que habíamos dicho, que era para las abajo de las personas medianas. Entonces, si se fijan, lo que hemos establecido ahí son unos pequeños intervalos para poder agrupar a las personas según su estatura en esa variable, que en este caso sería de tipo continua, pero a través de intervalos. Mientras que la agrupación en las escalas discretas no es así. Por ejemplo, yo les digo, ¿cuántos años tienen ustedes? Agrúpense todos los que tienen 27, agrúpense los que tienen 28, los que tienen 29 y los que tienen 30 y formamos esos 3 grupos, ¿no? Entonces, no importa si uno tiene, si nacimos el mismo día o el mismo mes, únicamente que tengamos la misma edad en años, ¿no? Años cumplidos, enteros. Entonces, se pueden agrupar directamente a través de un número, pero en este caso, las continuas no. Tiene que ser a través de intervalos o de razón. También tenemos las escalas de medición de variables. Tenemos la escala nominal, que como su nombre lo indica, hace referencia a un nombre o una persona, a algo específico, ¿no? Consta de 2 o más características mutuamente excluyentes, es decir, que si pertenece a una categoría no puede pertenecer a otra. Eso es lo que nos dice que sea mutuamente excluyente, que ambas categorías no compartan elementos en común. Si solo hay 2, como les mencionaba, se llaman dicotómicas, y si hay más de 2, se llama multiditómicas, ¿no? Algo así aparecía ahí atrás. A cada categoría se le suele asignar un número de codificación, y tenemos acá un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si ustedes en su investigación les interesa determinar el sexo de la persona, ustedes colocarían el número 1 para masculino y el número 2 para femenino. Ahora bien, ese número no implica nada, no quiere decir que la mujer vale más que el hombre porque tiene el número 2, únicamente ese número se le asigna para poder hacer más fácil lo que es la tabulación de los datos. Si usted utiliza un programa estadístico y usted ingresa un número 1, está ingresando a una persona masculina. Si ingresa el número 2, estaría ingresando a una persona de tipo femenino, ¿no? Entonces, únicamente, es decir, no tiene nada que ver con la comparación de las categorías, sino que solo es para identificar 1 masculino, 2 femeninos, o puede ser al revés, 1 femenino y 2 masculinos, ¿no? Dependiendo del orden que usted le quiera dar, ¿no? Esta es una escala nominal, ¿no? Bien, recalcar también en el ejemplo lo de mutuamente excluyente. Por ejemplo, si una persona marca que es masculino, no puede marcar que es femenino. A eso se refiere que sea mutuamente excluyente. Porque un hombre no puede ser mujer a la vez, ni una mujer puede ser hombre a la vez. Deben ser mutuamente excluyentes esas categorías cuando es una escala nominal. ¿Cuáles son las escalas ordinales? Las variables ordinales tienen la cualidad adicional respecto a la escala nominal de que sus categorías están ordenadas por rangos. Cada clase posee una misma relación de posición con la siguiente, es decir, la escala muestra ciertos escalones o está ordenada de forma escalonada. Se usan números, su única significación está en indicar la posición de distintas categorías en una serie, sin embargo, no asumen que la distancia entre las categorías. Por ejemplo, acá tenemos la clase social, puede ser baja, media o alta, y no sabemos, por ejemplo, alguien que gane $400 puede ser que lo consideremos de clase social baja, alguien que gane 1,000 puede ser de media y alguien que gane 5,000 como los diputados puede ser de clase alta, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un poco así, ¿no? No sabemos cómo diferenciar la diferencia entre cuánta diferencia hay entre alguien que pertenece a la clase baja con alguien que pertenece a la clase media. Puede ser de que mi rango sea de ganar $0 a ganar 500 para clase baja y el otro sea de 500 a 1,000, por ejemplo, para clase media y así, ¿no? Entonces, no sabemos qué diferencia hay. ¿Por qué? Alguien que gane $200 también va a pertenecer a la clase baja y va a haber una diferencia más amplia con el primero de la clase media. Entonces, esa diferencia no se mantiene entre todos los elementos que están en la clase baja.
Entonces no sabemos la diferencia claramente que hay entre cada una de las categorías o la distancia que hay de una categoría a otra. Entonces, ¿para qué sirven estos números? 1, 2 y 3. Sirven para lo mismo que veíamos en el ejemplo anterior, es para facilitar la codificación dentro de un programa estadístico. Nosotros no vamos a estar escribiendo, por ejemplo, clase alta, clase media o clase baja. Nosotros vamos a ingresar 1, 2 o 3. El programa automáticamente, si usted ingresa 3, va a detectar que esa persona marcó que era de la clase alta, o si usted marca el número 1, va a detectar que esa persona marcó que era de la clase baja. Entonces, esas son las características que tienen las escalas ordinales. Es decir, existe un cierto orden. Por ejemplo, acá clase baja, media y alta está en ese orden específico, pero no sabemos la distancia que hay entre esas categorías. Y el contenido 2.3.5 son lo que hablábamos en la pregunta de sondeo de lectura, las bases de datos, ¿no? ¿Qué es una base de datos? Se llaman base de datos o también banco de datos a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenados de modo sistemático para que sus posteriores repercusiones o análisis o transmisión de esa información. Existen actualmente muchas formas de base de datos que van desde una biblioteca hasta vastos conjuntos de datos de usuarios de una empresa de telecomunicaciones. Y acá tenemos en la imagen un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos el nombre, Andrea, Lorenzo, etcétera, etcétera. El género, si es hombre o es mujer, o femenino o masculino. La edad, que sería una variable discreta. Tenemos el área, es decir, en qué trabaja, y tenemos el salario que ostenta, ¿no? Muchas veces, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, las compañías telefónicas o los bancos hacen eso con nosotros. Por ejemplo, si usted llega y quiere sacar una tarjeta de débito o crédito, mejor dicho, crédito, creo que débito no hacen tantas preguntas. A usted le preguntan en qué trabaja, cuál es su salario promedio. A veces no le piden constancia de salario, sino que cuánto es su salario promedio mensual. Coloque el género, la edad, el número de DUI, hay muchos datos más que piden, ¿no? Entonces ellos generan su base de datos y a través de esa base de datos generados ellos deciden a quién le envían promociones, a quién tiene, por ejemplo, más capacidad de pago. A veces es bastante curioso que aunque uno no solicite préstamos o no solicite servicios directamente del banco, el banco le esté llamando a uno para ofrecernos. Y no es que ellos sean adivinos, que tal vez usted está pensando en comprar un auto o en arreglar la casa o en sacar un préstamo para otra necesidad básica, ¿no? O alguna necesidad personal, ¿no? En ese caso, sino que ellos lo hacen viendo, ¿no? El hecho de que yo, por ejemplo, me llevé un susto que se lo comparto porque tiene que relación con esto de la base de datos, que cierta vez yo tenía pocos meses de haber agarrado o aceptado, mejor dicho, una tarjeta del Banco Agrícola. Y mi sorpresa fue que a los 2 meses de tener la tarjeta, yo llego a hacer un trámite al banco, no recuerdo qué específicamente iba, y me reciben que en el tiquecito que le dan impreso me ponen un monto de préstamo. Y ahí decía que podía retirar hasta la cantidad de $6,000 sin trámite y sin nada. Y yo, ¿y esto cómo? Pues, y después incluso yo reclamé eso porque me pareció sumamente, me asustó por el hecho de que ellos, yo creía que no tenían acceso directo a la base de datos. Entonces, en esa época yo tenía 2 trabajos y, y ellos percibían que yo recibía 2 pagos mensuales por mi misma cuenta de la agrícola. Entonces, como veían que tenía la posibilidad de pagar, pues facilitaban el hecho de que pudiese adquirir el préstamo, pero hay diferentes puntos de vista que podemos debatir si son demasiado invasivos o no en nuestra privacidad, ¿no? Ya que no es una información que al menos a mí me hubiera gustado que la utilizaran de esa forma, ¿no? Pero incluso nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, páginas como Facebook, Twitter, dependen de bastante de esto. Por ejemplo, usted busca un artículo en Facebook, por ejemplo, una cocina, para esto del Día de las Madres, que a veces le gusta regalar esta clase de cosas, lavadoras, cocinas, etcétera, ¿no? Y se va a Twitter, también en Twitter le ofrecen esa información, aunque en Twitter no la haya buscado. Entonces ellos están compartiendo el banco
el banco de datos, todas aquellas búsquedas que usted, realiza directamente en esas páginas. Entonces, esos son directamente lo que son las bases de datos. Y se pueden clasificar según el tipo de base de datos, según la variabilidad, conforme a los procesos de repercusión y persecución preservación de los datos. Pueden hablarse de bases de datos estadísticas, de la inteligencia empresarial, como el ejemplo que les ponía del Banco Agrícola. Puede hablarse del análisis histórico. A veces estos los utilizan para lo que son las tarjetas de crédito. Bases de datos solo de lectura, de las cuales puede extraer esa información, pero no puede modificarse la información existente. Bases de datos dinámicas, que como su nombre lo indica, estas bases de datos sí permiten la modificación de algunos de estos datos. Bien, creo que nos quedaríamos hasta acá. Todavía nos quedaban como 5 diapositivas que las abordaremos en la próxima tutoría de repaso para completar el contenido. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Bien, Abel preguntaba acá que si los términos se van describiendo durante el desarrollo del marco teórico o en un apartado. Se pueden hacer en un apartado. Puede que al inicio se pongan definiciones conceptuales sobre todo el apartado y ahí se definan todos los términos que necesiten ser definidos, o puede ser que vayan definiéndose de acuerdo a van apareciendo los contenidos, ¿no? Ahí no hay algo específico, ¿no? A menos que se les solicite así, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bien, si no hay más preguntas ni comentarios, pues nos quedaríamos hasta acá. Les agradezco a las personas que han estado participando durante el desarrollo de la tutoría, y cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario, pues no duden en escribirme. Yo voy a tratar de estar pendiente para poder colaborarles, ¿no?, en la medida de lo posible. Muchas gracias, licenciado. Buen día.